La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. Y en las últimas horas, Factum presentó una nueva encuesta nacional de esa consultora que da algunos datos interesantes para irle tomando la temperatura a esta campaña política que está ya prácticamente lanzada de todos los precandidatos y de todos los partidos, aunque se siguen generando nombres. En las últimas horas, por ejemplo, se confirmaron la precandidatura de Carolina H. en el Partido Colorado. Vamos a ver qué dieron estos datos y también tener la opinión de nuestro entrevistado sobre esto que comentábamos recién, estos últimos remesones en la interna de Convocatoria Serenista Progresista. Estamos en comunicación ahora con Eduardo Botinelli, director de Factum. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. El gusto es nuestro. Eduardo, ¿qué datos arrojó la última encuesta nacional de Factum? Bueno, lo primero es una encuesta que fue realizada entre el 20 de febrero y el 2 de marzo, es decir, para situar un poco el momento de relevamiento, 900 casos en todo el país a través de telefonía celular, y lo que presentamos a partir de ahora, y va a ser durante todo el año, es lo que llamamos estimación de voto. Es lo más utilizado en el mundo, es decir, es presentar los resultados de alguna forma ya, de alguna forma estimando cuál es el comportamiento esperado de los que habitualmente se conocen como indecisos o indefinidos. Ese es un primer dato porque es distinto a lo que se venía presentando antes, aunque no varía en demasía, porque, por ejemplo, los que no contestaban o no saben a la encuesta, a la pregunta base que tenemos en la encuesta, que es, imagine que haya elección de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Solamente el 5% se mantiene totalmente indefinido. Bueno, sobre ese 5% nosotros utilizamos 21 variables, que son sociodemográficas, ¿sí? Características personales, actitudes políticas, y y posicionamientos en distintos temas, y con eso generamos la estimación de votos. Toda esta introducción, digamos, es importante porque sí, claro, hace un poco a cómo se confecciona el dato, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, lo que da la estimación de votos es un Frente Amplio con un 43%, el Partido Nacional con 29%, Partido Colorado 8%, Cabildo Abierto, Manini 7%, el Partido Independiente Mieres 3%, y después la suma de otros partidos, donde está el PERI, que es un partido que tiene representación parlamentaria, y otros que estuvieron muy cerca de tenerlo, como fue Unidad Popular, que ahora se llama Unidad Popular Frente de Trabajadores, o el Partido de Identidad Soberana, que tiene a Salle, que estuvo cerca de entrar con otro lema en la elección pasada, el Partido Constitucional Ambientalista de Lust, que es una decisión de Cabildo Abierto, y después otra serie de partidos nuevos que han ido apareciendo. Todo eso suma 6%, que es bastante más que lo que se obtuvo en la elección pasada, también con más partidos y con otros movimientos, ¿no? Uh-huh. Y finalmente tenemos 4 puntos de votos en blanco y anulado, que es más o menos lo que ha sido lo habitual, digamos, en las elecciones nacionales en el Uruguay. Uh-huh. Eduardo, estos datos, teniendo en cuenta la aclaración que hiciste al comienzo, ¿qué nos dicen de esa foto del movimiento o de la película, justamente, de los datos que se han venido acumulando para Factum desde en este nuevo ciclo electoral? Bueno, haciendo la advertencia de que no podemos hacer una serie exacta, digamos, porque cambió la metodología estimando los indecisos, la foto igual no se movió demasiado. Es decir, está habiendo una distancia entre el Frente Amplio y el Partido Nacional de ahora 14 puntos, en algún momento fue un poco más, y del Frente Amplio con respecto a la coalición republicana, unos 4 o 5 puntos. Ahora es 4, en algún momento estuvo un poco más o menos 4 puntos por debajo de la suma de los partidos que conforman la coalición, ¿no? Es decir, la suma del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, considerando además que el Partido de la Gente no va a participar en la elección 2024. Uh-huh. Entonces, esto nos da un panorama donde el Frente Amplio está bastante mejor posicionado que lo que fue la elección de 2019, es decir, está 4 puntos por encima, está por debajo de la suma de los partidos de la coalición republicana, pero la suma de los partidos de la coalición está 7 puntos por debajo
de lo que votó en 2019, es decir, el Frente Amplio 4 puntos por encima, la coalición 7 puntos por debajo, y esos votos que pierde la coalición, bueno, una parte los capta el Frente Amplio y otra parte están yendo hacia otros partidos. Es decir, de alguna forma, estos partidos nuevos están mostrando disconformidades con los bloques. Lo que hay que ver es si, con el paso del tiempo, esto se sostiene o no. Es decir, bueno, si estos enojos, digamos, enojos o disconformidades, ¿no? Con lo que ha sido tanto el Frente Amplio como los partidos que conforman la coalición, si eso se sostiene en el tiempo, o si es algo coyuntural, por ejemplo, que bueno, sea que cuando se está más cerca de las elecciones haya posicionamientos más definidos hacia un lado o hacia el otro. Eduardo, creo que parte ya lo respondiste, pero sería bueno profundizar sobre eso eventualmente. Aquello que perdió la coalición republicana, teniendo en cuenta el ciclo electoral 2019 y lo que tiene hoy, ¿lo logró capitalizar el Frente Amplio en su mayoría, digamos? Bueno, más o menos mitad y mitad. Más o menos la mitad de lo que pierde la coalición republicana, o los partidos, porque no es ahí es difícil, ¿no? Porque son pérdidas de partidos, ¿no? O sea, y la suma es una pérdida neta, porque el Partido Nacional se mantiene estable. No quiere decir que no haya perdido y ganado, ¿no? También tiene pérdidas, pero cuando uno mira más en detalle, con los márgenes de error que hay, pero siempre aparecen casos de gente que votó al Partido Nacional y hoy no lo elige. Bueno, pero el Partido Nacional sigue en el mismo nivel, quiere decir que está captando algo de otros partidos. Teniendo en cuenta eso, es que efectivamente el Frente Amplio está de alguna forma recuperando un electorado, porque el Frente Amplio perdió entre 2014 y 2019 9 puntos porcentuales, y esos 9 puntos votaron mayoritariamente a los partidos de la coalición, fundamentalmente una parte del Partido Nacional, otra parte de Cabildo Abierto, otra parte del Partido Colorado. Bueno, básicamente lo que está haciendo el Frente Amplio hoy es recuperar una parte de lo que había perdido entre 2014 y 2019. Eduardo, en los datos que tú presentás se advierte justamente ese 43% para el Frente Amplio, ese 29% para el Partido Nacional, el 8% para el Partido Colorado. Y hago un punto aquí porque después agregás, o se agrega en base al documento, 7% para Cabildo Abierto con Manini, que ya sabemos que es el candidato de ese partido, y el 3% para el Partido Independiente, cuando sabemos ya que Mieres es el candidato de ese partido. De los otros tres lemas, en función de que todavía no está definido el nombre del candidato que disputará la elección en octubre, ¿puede variar algo más esto cuando le agregamos el nombre al partido? Bueno, a ver, el primer punto es que efectivamente es así como tú decís, es decir, bueno, hay dos partidos que tienen claramente los candidatos definidos, y que, bueno, si según cómo se defina la elección interna, puede haber movimientos. En principio, los mayores movimientos que podrían llegar a esperarse tienen que ver con la interna de la coalición, no en un pasaje de un bloque al otro, sino dentro de la coalición. En cualquier ejercicio que se hace hoy, y falta mucho, lo que sucede es que todos los partidos marcan un poquito menos, o a lo sumo marcan lo mismo, de estos tres, ¿no? El Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio. Es decir, no sucede como pasa con los otros, que teniendo candidatura definida, mejoran. Entonces, lo que resta es un poco, sí, esperar cómo termina armándose ese menú, y bueno, cómo se conforman las fórmulas, cómo es el tránsito de aquí al 30 de junio, eso también va marcando un poco, digamos, las cercanías o lejanías que la propia población va teniendo con los partidos, con los perfiles de los candidatos, cómo se tramita internamente las diferencias, y cómo se genera algo, no digo nuevo totalmente, pero sí, digamos, que se reactive a partir de julio, y eso puede mover las preferencias. De hecho, digamos, para poner un ejemplo, ¿no? En 2019 hubo movimientos, 2019, 2014, 2009, hubo movimientos que se daban fundamentalmente adentro del bloque que después terminó conformando esta coalición, ¿no? Es decir, cuando nosotros miramos lo que fue
2019 hubo un Partido Colorado que pegó un pequeño salto después de las internas, es decir, el efecto novedad de Talvi generó un efecto que luego se fue apagando. Cabildo Abierto fue creciendo, el Partido Nacional, que había caído después de las elecciones internas, un poco producto de ese fenómeno Talvi inicial, después recuperó. Es decir, hay posibilidades de movimientos, sobre todo pensando dentro de la coalición, aunque no se descarta tampoco movimiento entre los bloques, ¿no? Eduardo, ¿te sorprende la multiplicidad de candidatos que hay hoy en el Partido Colorado, que en las últimas horas sumó a una 7ª precandidata? Sorprende, por un lado sí, es decir, bueno, hay una cantidad de nombres muy grande, digamos, para una oferta muy grande para la demanda, digamos, en términos de cantidad de votos que puede captar. Pero por otro lado es esperable, teniendo en cuenta que el Partido Colorado estaba sufriendo, digamos, de alguna forma una segunda o tercera revolución interna, digamos, en términos de candidaturas y de liderazgos, ¿no? Porque primero Bordaberry se había asentado después de un periodo donde había habido ausencia de candidaturas, ¿no? Recordemos, en 2004 el Partido Colorado fue con candidatura única de Guillermo Stirling y no tuvieron ni Valle ni Sanguinetti, ¿no? En 2009, bueno, aparece una disputa, surge Bordaberry como figura determinante, 2014 repite y después Bordaberry se va. Ahí emerge una necesidad nueva de renovación, donde aparece Talvi y la necesidad de Sanguinetti de permanecer para sostener un ala del Partido Colorado. Bueno, pasa un par de años y ya de nuevo Talvi no está, Sanguinetti se retira, entonces se abre un espacio muy grande, a lo que se suma el ejercicio de el oficialismo, es decir, en tener varios nombres que han ejercido cargos en el Poder Ejecutivo. Exposición, ¿no? Digamos. ¿Cómo? Exposición. Claro, tiene nuevos valores, digamos, que han estado en cargos, ¿no? Es decir, de las 7 candidaturas, 4 han estado en cargos de este gobierno. Es decir, solamente Ojeda, Subía, son los que no han estado en cargos, y me estoy olvidando de uno ahora, bueno, pero digamos, esos dos son los que seguro no han estado en cargos ejecutivos, ¿no? Entonces hay una exposición mayor, hay una fragmentación mayor y hay una necesidad de renovación, por lo tanto la oferta está, y hay ausencias, ¿no? Hay ausencia de liderazgo, entonces la necesidad de construir también. Claro. Con respecto al Frente Amplio, Eduardo, ¿vos creés que hay alguna chance, aunque sea remota, de que el 1-2 del Frente Amplio salga de Orsi o Cose? No, yo creo que eso está bastante claro, que hay una disputa, y digamos, hay como 2 carreras simultáneas, o 3 si se quiere. Una es por la presidencia y vicepresidencia, que compiten Orsi y Cose, y otras, que son la candidatura de Lima, la de Vergara, que lo que están buscando es defender espacios o construir espacios. Es decir, lo de Vergara ya lo ha explicitado además, ¿no? Es decir, marcar la expresión de una corriente distinta dentro del Frente Amplio, con miras a un posible gobierno, con miras a una representación parlamentaria mayor, y lo de Lima también buscando generar una mirada, digamos, distinta del interior y conformando un grupo nuevo, ¿no? O más amplio, ¿no? Digamos, en estas arquitecturas que el Frente Amplio está obteniendo. Entonces, lo razonable hoy es pensar que la disputa por esa candidatura está entre Orsi y Cose, Cose y Orsi, y las otras candidaturas tienen más un sentido más de construcción, de diversidad y construcción de otros grupos, ¿no? De otras corrientes. Y en ese contexto, ¿cómo ves los últimos movimientos que han ocurrido en Serenistas, donde, si bien, por ejemplo, Dicandia anuncia o entiende que Vergara sería el líder ideal de ese sector, de todas maneras, en las últimas horas han decidido apoyar la candidatura de Yamandu Orsi, y Asamblea Uruguay define este fin de semana? Bueno, diría que hay dos puntos. El primero, bueno, hay 3. Yo diría, hay un primero que tiene que ver con el Frente Amplio, y es que la multiplicidad enorme de grupos
más grande, grupos pequeños, grupos pequeñitos que está teniendo, que a veces hasta es difícil de seguir, ¿no? Porque es un grupo que en realidad ese grupo es una alianza de otros grupos, que a su vez es una alianza de otro grupo más chico, ¿no? Entonces eso hace muy difícil incluso seguir hasta la toma de decisiones, no en estos casos particular, sino más en términos generales. Lo otro es que, por un lado, aparece un efecto que tiene cuando cuando las internas se empiezan a polarizar, ¿m? Y es que efectivamente cuando empieza a polarizarse dificulta terceras o cuartas candidaturas la permanencia. De hecho, Vergara ya en la elección interna pasada estuvo en el 9% y fue cuarta candidatura. Lo otro es cómo se construyó la candidatura y las dudas que aparecieron. Y efectivamente, Plataforma y Magnolia, es decir, el grupo de Álvaro García y de Cristian Di Candia, o sea, como liderazgos, fueron los últimos que se sumaron a apoyar la candidatura de Vergara. Y Asamblea Uruguay fue el penúltimo, digamos, y además por una carta con cierta tibieza, digamos, digamos, de alguna forma tener en cuenta las diferentes opiniones de las agrupaciones departamentales, seguir con atención y espíritu crítico las etapas del ciclo electoral, que hay un necesario diálogo en convocatoria para la toma de decisiones por consenso, es decir, dejaba planteadas algunas dudas sobre hasta qué momento se iba a apoyar. No quiere decir que no lo siga apoyando, ¿eh? Digo, cómo fue el proceso. Y entonces, hoy se están juntando, por un lado, que quienes más dudas tenían al inicio de apoyarlo son los primeros que están diciendo, bueno, esto no ha funcionado o no es la mejor alternativa, preferimos fortalecer otra candidatura. Y eso es lo que se está dando, digamos. Hoy, digamos, no hay duda que hay una afectación a la candidatura de Vergara a partir de estas decisiones. Eduardo, hay que ver si eso se traduce en voto, ¿no? Quiero aclarar, sí. Una cosa es la cuestión política y otra cosa es que después eso signifique necesariamente que pierda en términos de apoyos de opinión pública. Eduardo Botinelli, director de Factum, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Por favor, un gusto y a las órdenes.